provenía directamente del cielo. Nosotros necesitamos la vara de corrección, como dice la... Porque Jesús, la palabra viviente, Yendo sobre ovejas, porque el Señor nos compara con ellas. Como Jerusalén tiene montes, La nada de la mosquita, la montaña. al pie del monte de los olivos. por sus llagas fuisteis sanados. Por esa palabra, crea todo nuevo. Denominado RAM, registro automático de la memoria. Y recuerda, Dios te ve. Vea hoy en Dios te ve. 400 años de cautiverio habían enmudecido a un pueblo, hasta que Jehová escuchó sus plegarias y atendió su clamor. Con su báculo, el Eterno hizo flaquear la prepotencia del faraón, y en medio de la noche más oscura, trajo la luz a los que no tenían libertad. Pero debían pasar el Mar Rojo. La división de las aguas fue un evento extraordinario que significó el terror para sus enemigos. Acompáñenos en este viaje y, junto a Edwin y Ana Lucía Orozco, explore el poder y las características que encierra el cántico del Mar Rojo. Desde los estudios de DTV Producciones, el pastor Edwin Orozco. ¿Qué tal, familia? Saludos y bendiciones. Esto es Dios te ve. Mire, a mí me impresiona mucho, mi amado televidente, las palabras del Espíritu Santo de Dios a través del profeta Jeremías. El profeta Jeremías dijo en una oportunidad: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la roca. O sea que si usted toma un mazo o un martillo y viene sobre una roca, le da una roca, lo lógico es que la roca se parta, se divida en fracciones, en fragmentos. Y eso nos está hablando de diferentes formas o diferentes facetas o numerosas facetas de interpretación, aunque cada una de estas facetas nos lleva a una verdad bíblica. Porque la palabra de Dios es eterna. Cristo, la palabra viviente, es eterna. Y sabe una cosa, la Biblia está escrita en un eterno presente. Por esa razón es que la palabra de Dios, no importa si es en Génesis, en Éxodo, en Deuteronomio, en Levítico, en Números, no importa dónde estemos, la palabra de Dios siempre va a aplicar para nosotros en el pasado, en el presente y en el futuro. La palabra aplicó, aplica y aplicará. Aplicó ayer, aplica hoy y aplica para mí mañana y para usted también. Entonces eso nos hace entender lo que dijo Jesús también, que dijo: yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Yo soy el mismo. Él no cambia, la palabra no cambia. Así es que siempre la palabra es fresca y aplicativa en cada necesidad, en cada circunstancia, en cada situación. Ahí está la palabra de Dios, aplicando, aplicó, aplica y aplicará, porque la palabra de Dios es eterna. Es por eso que estamos llevando a ustedes esta serie sobre Éxodo 15, sobre el cántico fresco, sobre el cántico espontáneo, profético y sobrenatural de Moisés. Veamos lo que nos dice entonces algo sobre este mismo tópico. Veamos. El cántico de Moisés, ese cántico poderoso que todo un pueblo levantó
cantó a Dios en agradecimiento por la liberación recibida. El cántico de Moisés que llenó de inspiración profética a todo ese pueblo. Ese cántico que exalta la majestad de Dios, el poderío del Señor, estableciendo a Dios y dándolo a conocer como ese amo poderoso sobre todo lo creado. ¡Qué espectáculo! Ver a Israel, ver a todas las tribus de Israel, ver a los hijos de Israel atravesando el mar hacia la libertad, hacia la salvación, hacia la redención. Y lo trascendental de este cántico tiene varios aspectos. Lo trascendental, el trono de Dios se dio a conocer a Faraón y al mundo a través de este cántico, pero hay algo más todavía. Las naciones temieron la potencia y el dominio del Señor sobre la naturaleza. Claro que era impresionante ver a Israel desfilar hacia la libertad. Claro que es impresionante cuando el Espíritu de Dios llega a nuestras vidas, nos toca y nos saca de la esclavitud. Claro que es impresionante saber en ese entonces que las naciones debían de temer al Dios vivo y que todas las naciones serían sacudidas. Claro que es impresionante y trascendental el cántico de Moisés. Claro que es maravilloso ver a Dios operando allí en Éxodo 15. Pero para que usted continúe con nosotros, hay una nota que quiero que usted la vea. Es importantísima. Veamos. Enseguida continuamos. Vitaminas de la A a la Z en nuestro Facebook. Vitaminas para que usted crezca. La Biblia dice que el poder de la muerte y de la vida están en su lengua. Para que pueda obtener fuerzas y avanzar. Tienes que decir: estoy firme y veré la salvación del Señor. Éxodo 14. Vitaminas que fortalecerán sus defensas. Convertimos nuestro Facebook en un centro de vitaminas espirituales, de la A a la Z. Pronto una nueva cápsula se agregará. Búscala en nuestro Facebook. Ya regresamos. Aquí estamos juntos. Gracias a Dios. Me hiciste falta en los otros programas, pero bueno, damos pura vida, como se dice aquí en Costa Rica. Definitivamente. Y tocando esta verdad tan importante que es Éxodo 15, el cántico del Mar Rojo, y no solamente Éxodo 15, estamos hablando también un poquito del 14 y de las plagas y todo esto que reflejan el poder de Dios. Ahora, amor, yo quería hacerte una pregunta, y también para los televidentes, ¿por qué es que Dios se revela a Moisés y le dice, perdón, yo soy el Eterno? Bueno, tenemos que ver que la primera vez aquí donde Dios se revela de esta manera, la primera vez que se revela de esa forma. Ahora, en Génesis, Dios se revela con otro nombre, según la necesidad del tiempo. O sea, tenemos que entender que el nombre habla del carácter. Y en Éxodo Dios se está revelando, o se iba a revelar, como el Eterno a Moisés, a Israel, pero sobre todo a Faraón, al sistema antidios. Se iba a revelar, iba a traer un golpe, iba a asestar golpes específicos a toda la idolatría y a todos los dioses falsos y los antidioses que tenía Faraón, porque era un sistema ocultista. Entonces Dios viene a manifestarse de esa manera porque allí concentra, por decirlo así, concentra el poderío, va a manifestar su majestuosidad, su glorioso poder, y va a asestar los golpes finales a Faraón, va a quebrantar la soberbia de Faraón. Por eso en Génesis se revela con un nombre y en Éxodo se revela como el Eterno.
Qué interesante, porque a veces no entendemos la importancia del nombre del Señor, ¿verdad? Y que para cada, si se pudiera decir así, para cada necesidad, sabemos lógicamente, amados hermanos, porque nosotros tenemos que cubrir todas las áreas, ¿verdad? Pensando en que hay una gama muy diferente de televidentes. Sí. Sabemos que el nombre, sobre todo nombre, es el del Señor Jesucristo. A Él le fue dado ese nombre por el Padre después de su resurrección y su ascensión. Pero el Señor como tal, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, se manifiestan de diferentes nombres. Claro. El Shaddai, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Sabaoth, ajá. el Jalel, Dios de la misericordia. En fin, son muchísimos. Y como Jehová vos Sidkenu. decís, como vos decías ahora, que en Génesis Él se manifestó de una manera, creo, ¿te parece que lo veamos después, ahora dentro de un ratito? Sí. Pero en Éxodo Él hace el énfasis, Moisés, yo soy el Eterno. Veamos qué fue la connotación y lo que Él quiso decir al nombrarse a sí mismo el Eterno. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Veamos entonces por qué Dios dice yo soy el Eterno en Éxodo 6, del 12 en adelante. Esto es maravilloso. El nombre esencial de Dios Es el Eterno. es el Eterno. Yo soy fiel para recompensar. Eso es lo que quiere decir. Vengo o tengo permanencia absoluta para retribuir. Y allí ustedes ven versículos con respecto a eso. Su esencia y su misericordia es el Eterno. O sea, que Dios se está manifestando en todos los tiempos. Cuando hablamos de que Dios es el Eterno, estamos hablando de que es el Dios que trasciende los tiempos y las edades. Por eso dice yo soy el Eterno. En hebreo, En hebreo es Hashem. Hashem. En hebreo es Hashem, que quiere decir Él fue, Él es y Él será. Lo mismo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es correcto. Eso es lo que significa el Eterno. Los tiempos pueden pasar, las edades pueden pasar, todo pasará, pero Dios permanece para siempre. Ahora, Dios se da a conocer a Moisés en la primera vez como el Eterno, como Hashem. Y precisamente el cántico de Moisés es el primero que hace ver a Egipto, hace notar, deja reflejado, deja, por decirlo así, bien claro, que el Eterno, Hashem, es el Dios de dioses, el Rey de reyes. Correcto. Queda bien establecido por la cantidad de dioses y semidioses y todo lo que Egipto tenía. El cántico, inclusive el cántico de Moisés dice, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Por qué entre los dioses? Porque iba a asestar el golpe a toda la idolatría que se tenía el sistema antidios, el sistema egipcio. Ocultista. ¿Ves? Entonces dice, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? Magnífico en Eterno santidad, entre los dioses. terrible, terrible. Ahí está hablando de otro nombre, de el Dios Norate Hilot, el Dios temible, el Dios terrible. Terrible en loores, hacedor de maravillas. O sea, Dios iba a ejecutar cosas magníficas, cosas maravillosas, cosas inusuales, cosas sobrenaturales. Y se iba a manifestar como el Dios eterno. Jeremías 16:21 dice, por tanto, he aquí les enseñaré esta vez. Vean qué tremendo, ya no estamos hablando de Éxodo, estamos hablando del profeta Jeremías. Dice, les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder y sabrán mi nombre, que mi nombre es el Eterno. Amén, aleluya. Hashem, el Eterno. Él se revela entonces ahí porque iba, lo que vos decís, iba a asestar ese golpe a un conglomerado de naciones, al mundo entero, al mundo de la época. Iba a ser
toda una devastación de los falsos altares. Estamos hablando que en el cruce del Mar Rojo no fue simplemente, amados hermanos, como los vemos en las películas, que fue una cosa pasiva y lento, no. Fue una guerra de altares. Inclusive, amor, vos sabés que hay partes donde dice, e Israel vio a Egipto y tuvo terror. En otros versículos dice, los egipcios persiguieron a Israel. ¿Por qué la diferencia entre Israel vio a Egipto y los egipcios perseguían a Israel? Israel vio la potestad que gobernaba todo el territorio de Egipto y las 70 naciones afines bajo ese gobierno ocultista. O sea, en una perspectiva, Israel teme al hombre fuerte. Exacto. Lo pudieron ver. Pudieron es que era una guerra espiritual, Claro, pudieron visualizar la entidad que había detrás de Faraón. Exactamente. El sistema ocultista. Valga decir que Faraón era el primer ocultista de todos ellos. Y entonces Israel... La cabeza visible del ocultismo. Exacto. Entonces Israel ve esa entidad satánica, esa entidad antagónica y teme. Y luego dice que vio a los egipcios, ya está hablando de la caballería, está hablando del ejército. Exacto. ¿Verdad? Ahora, amor, en Génesis, vida, en Génesis Dios no se manifiesta con este nombre, Él se manifiesta con otro nombre. Veámoslo, por favor. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Es tan importante conocer los nombres del Señor, proclamarlos, declararlos, como dice el Salmo 20. En Génesis Él se revela como el Shaddai. Correcto. Me revelé a Abraham, a Isaac y a Jacob como el omnipotente. El Shaddai es el omnipotente. Es correcto. El que tiene poder divino para imponer límites a la creación. Gloria a Dios. Suficiencia absoluta. Eso Está hablando es el del Shaddai. Correcto. Entonces, aquí tenemos que puntualizar lo siguiente. En Génesis Dios se revela a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai. Como el omnipotente. Como el omnipotente, como el Dios todopoderoso. Que era una de sus, de su carácter o de sus... Correcto. ¿Cómo se puede decir? Sí, de las bondades de Dios. Correcto, su manifestación. El omnipotente, el Shaddai. Ahora, cuando hablamos del Shaddai, también tenemos que hablar del que nutre, del que alimenta, del que sustenta, del que fortalece. Y Génesis 17:1 dice que Dios se le revela a Abraham a los 99 años. Como el Shaddai le dice, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, aquel hombre anciano de 99 años necesitaba ser nutrido, ser alimentado, ser sustentado, ser fortalecido como un niño. Como un niño en el pecho de su madre. Así Dios se le reveló a Abraham, se le reveló a Isaac y se le reveló a Jacob. Qué tremendo. Dios quiere revelarse a su vida en medio de su necesidad. ¿Sabe una cosa? Como el Shaddai. Y hay gente en este momento que necesita ser sustentado, ser nutrido, ser alimentado, ser fortalecido en el pecho del amado, como el niño en el pecho de su madre. Y usted necesita, alguna necesidad tiene usted, y Dios le está hablando para que usted se lance en los brazos del Shaddai, el que le va a nutrir, el que le va a sustentar, el que le va a alimentar, el que va a traer paz en medio de su tormenta. Pero volviendo a eso, entonces en Génesis se revela como el Shaddai. En Éxodo. Porque se reveló a individuos. Abraham, Isaac y Jacob. Se reveló a individuos, a personas, según la necesidad del tiempo. Pero ahora en Éxodo ya no se está revelando a individuos, se revela a un pueblo. Se revela a Moisés y se revela a Faraón, a sus ejércitos y a todo el mundo contemporáneo. Imagínate que hubo 50 prodigios en el Mar Rojo, no milagros, 50 prodigios de los que a veces hablamos poco. Entre esas que el mar se partió en pedazos, iba como en un mosaico. Todo eso lo vamos a ver
hasta que en el transcurso de esta serie. Pero la división la partición de las aguas fue espectacular y tenemos que ubicarnos y creer y verlo de esa manera, no ver esto como algo histórico, algo del pasado. Veamos algo del presente, algo que sucedió en este planeta en julio, creo que del siglo pasado. Sí. Si no, ahora lo corregimos. Gloria al nombre de Jesús. Veamos esto. Aleluya, gloria a Dios. Julio de 1958. Qué tremendo, pero es siglo pasado. Así es que si usted nació por ahí o nacimos por ahí, qué duro decir eso, nacimos ya en el siglo pasado. Vean ustedes, julio 1958, esto es impresionante. En Alaska, en la bahía de Lituya. Sí, vino un maremoto, un mega tsunami. Y mire qué tremendo, una ola se elevó sobre los 500 metros. Eso se dio en Alaska, en la bahía de Lituya, en 1958. 500 metros sobre el nivel del mar. Esto está documentado, esto está totalmente documentado. Una embarcación se deslizó con la ola sobre un monte a más de 30 metros por encima de los árboles. Imagínense, eso Qué sucedió, tremendo. eso está, como vos decías, está documentado. Y muchas otras cosas que se han dado en el pasado con tsunamis, con maremotos, con situaciones tremendas, no solamente de 500 metros, tal vez menos, pero Imagínate que si una ola se levanta a esa altura, de 500 ¿qué es metros. para Dios levantar una de igual o mayor o 3 veces? Es que no podemos enmarcar, leyendo Éxodo 15, no podemos enmarcar a Dios dentro del plano de lo físico, dentro del plano de lo posible. Él es el Dios de los imposibles y yo creo firmemente que todo lo que sucedió ahí y todas las maravillas de las que hemos comentado y que usted no debe usted debe de tener esta serie porque hemos visto, como lo dije en otro programa, los 3 niveles del mar, los 3 grupos que cayeron, cómo cayó cada grupo, etcétera. No podemos mantener a Dios dentro de ese plano de lo posible. Todo tenía que ser imposible porque tenía que quedar bien claro que Él era el Dios, el eterno, Hashem, el que trasciende los tiempos y el que trasciende el espacio y el que trasciende todo límite. O sea, ¿por qué sacamos esta noticia? Y muchas otras noticias que se dan de maremotos, de tsunamis y de todo. Porque si esto sucede en nuestros tiempos, tenía que venir una manifestación, una mega manifestación del poder de Dios ante un faraón que se resistió a conocer o aceptar la voz del Eterno. Exacto. Y al mismo pueblo de Dios. Él mismo dijo, ¿quién es ese Dios eterno? No lo conozco. Porque él se considera el Dios de dioses. Porque él consideraba que el Nilo, él lo había hecho. Y que él a sí mismo se había hecho. Entonces Dios tenía que manifestarse de una manera impresionante. Por lo tanto, yo creo que no podemos limitarnos a la letra de la palabra en Éxodo. Yo creo que Dios movió todas las placas terrestres. Yo creo que Dios elevó los montes. Yo creo que las olas tienen que haber sido, si sucedió allí en Alaska en 1958 una ola de 500 metros, no puede Dios haber hecho algo todavía mucho más impresionante, que lo vieran y temieran las naciones, dice Éxodo, que lo viera 15. y temiera el mismo faraón, que lo viera y temiera los ejércitos de faraón, los ocultistas, que se dieran cuenta que su poder estaba totalmente devastado. Claro que sí. Lo que tenemos que entender es que no debemos de racionalizar la palabra de Dios, sino creerla. O simplemente verlo como algo histórico o como una linda fábula para escuela dominical. Es que yo puedo decirles, hermanos, que hemos pasado situaciones personales de salud muy fuertes y ha sido el cántico, aparte con
entendiendo que es Cristo Jesús, que es el poder de su sangre, que es el poder de su resurrección, etcétera. Todo eso lo entendemos, lo vivimos, pero Jesús estuvo ahí partiendo el mar rojo. Claro. Jesús fue la diestra de Dios. Es correcto. Porque dice Éxodo 15, tu diestra ha sido magnificada en fortaleza, tu diestra ha quebrantado el enemigo. ¿Quién es la diestra Cristo de Dios Jesús. Padre? Cristo. Exactamente. Entonces, en situaciones bien difíciles, yo, bueno, me lo sé de memoria ya, y lo canto y lo declaro, lo visualizo, lo veo. Sé que fue una guerra de altares, que no fue una cosa pasiva y bonita como lo muestran las películas. Hubo 50 prodigios y solo hemos hablado como de 3, como de 3 o 4. Imagínate. O sea que necesitamos no sé cuánto tiempo para hablar de todos los 50 prodigios. Dice el salmista David, el mar lo vio y huyó. Amén. O sea, cuando Dios se presenta y se manifiesta como el Eterno, me da la impresión que el mar se estremeció. Aún la soberbia del mar fue quebrantada. Job Aún la 38. soberbia del mar huyó. ¿Y por qué huyó el mar? Para que se hicieran las carreteras. Eran como pistas 12 partes. por donde vendrían las 12 tribus de Israel que tenían que pasar. Y que aquellas moles de aguas se extendían a la diestra y a la izquierda del pueblo de Israel. Claro que tenía el pueblo de Israel que conocer al Eterno. Claro que tenía que ser sacudida todo el sistema antidios. Y yo creo que nosotros ahora necesitamos ese refrescamiento de nuestra fe. Vivimos tiempos tan difíciles, amor. Vivimos tiempos tan difíciles donde se levanta la duda, donde se levanta la incredulidad, donde se levantan los Todo es sistemas instantáneo. antidios, donde se levanta el humanismo, el materialismo El y todo nihilismo. tipo, exacto, y todo tipo de filosofías contra la verdad de Dios. Y Amén. necesitamos abrazar la verdad de Dios, creer la verdad de Dios y pedirle a Dios que se revele a nuestras vidas. Pedirle a Dios que salte la revelación de las páginas y de la letra para abrazar una revelación que nos haga caminar en la fe del Hijo de Dios. Así es, un refrescamiento poderoso. Y hay tanta alabanza que habla de esto, alabanza ungida, porque ese cántico de Moisés, amor, que más de 1 millón de personas lo cantaran, sin equivocarse, sin ensayos, ¿verdad? Ese es un sin prodigio. perder la melodía, la armonía, el ritmo. Ese es un prodigio. Es algo maravilloso. No se olvide, este es el 7º programa de esta serie y vamos para adelante, y su fe y usted y nosotros vamos a ser edificados. Nuestro propósito es impartirle la fe del Espíritu de la palabra de Dios. Amén. Así es que abrace la palabra, que es como martillo que quebranta la roca. Que Dios le bendiga. Esto ha sido Dios TV para ustedes. Les amamos y nos quedamos cortísimos. Bendiciones. Desde los estudios de DTV Producciones, esto fue Dios TV.